Buen día, hermanos. Dios les bendiga. Para hoy, noviembre 18, el devocional se titula El centro del asunto. Así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvación de los que ansiosamente lo esperan. Hebreos 9, del 27 al 28. La estadística definitiva es que el 100% de las personas morirán. La muerte es la única certeza de la vida. Como cristianos, si bien podemos temer el acontecimiento, no debemos temer el resultado. No debemos temer por esa razón. Jesús no vino solo para aumentar la suma total de nuestra felicidad o para ofrecernos una ventaja en la vida o riquezas en el mundo, sino para salvar pecadores y rescatarnos del juicio. La Biblia enseña que el juicio de Dios y el castigo eterno caerán sobre aquellos cuyos nombres no estén incluidos en el libro de la vida. Apocalipsis 20 del 11 al 15. ¿Cómo entonces podemos estar seguros de que nuestros nombres se encontrarán en sus páginas? Solo hay una manera, creyendo en el Señor Jesús. Debemos mirar a Cristo, quien perdonará y justificará gratuitamente a quienes acudan a Él con arrepentimiento y fe. Y venir a Jesús es algo más que solo un asentimiento intelectual, por muy necesario que éste sea. No basta con sintonizar cerebralmente con la doctrina cristiana. Debemos reconocer nuestro fracaso en la relación con Dios. Lo hemos negado y desafiado. Debemos entregar nuestras vidas a su amorosa autoridad y confiar totalmente en lo que Cristo logró en la cruz para que podamos encontrar la aceptación ante Dios. El meollo del asunto no es si creemos ciertos hechos sobre Jesús o la Biblia, o si hemos limpiado nuestro estilo de vida. La cuestión es si alguna vez hemos tenido tanta sed espiritual que hemos dicho: Señor Jesucristo, dame tu agua vida para que no tenga más sed. Pero ¿qué pasa si Jesús nos rechaza y si no estamos en el libro de la vida? Jesús mismo abordó este temor con una promesa: al que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. Juan 6:37. ¿Te das cuenta de la bondad en la invitación de Dios para ti? ¿Has escuchado el llamado de Dios a refugiarte en Jesús? ¿Lo escuchas de nuevo cada día y te refugias en la sombra de sus alas? Salmo 57:1. Quizás podamos decir con el autor del himno: cansado estaba y sin tardar a Cristo acudí, y luego dulce alivio y paz por fe yo recibí. Porque si nos hemos refugiado en el Hijo, podemos saber con certeza que Él ha cargado con nuestros pecados en su muerte y que cuando regrese no nos enfrentaremos a una temible condenación, sino a una gloriosa bienvenida. Y entonces podremos escuchar la verdad de que está decretado que los hombres mueran y descubrir que en nuestro corazón reina la paz. Para profundizar, Salmo 49. Gracias, hermanita Tita. Bueno, familia, muy buenos días. Dios me los bendiga. Iniciamos una semana delante de la presencia del Señor. Hoy vamos a estudiar un tema que para muchos, no para todo el mundo, causa temor, causa miedo. Pero para nosotros como creyentes es una puerta de esperanza, de saber que Jesucristo ha resucitado. La pregunta es por qué el hombre vive con ese miedo a la muerte. Entonces vamos a poder comprender a luz de la Escritura cuál es el asunto. Entonces, el devocional de hoy se llama El centro del asunto. En la escritura que vamos a exponer el día de hoy, específicamente 2 versículos, pero vamos a leer como todo el texto. Hebreos 9, 23 al 27. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas,
así, pero las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Es clave, por nosotros delante de Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año, con sangre ajena. De otra manera, hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, este es el último tiempo, no hay más tiempo, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres como una sola vez y después el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación al pecado para salvar a los que le esperan. Palabras claves, entró una sola vez y para siempre. Todos aquellos que han acudido a Cristo en arrepentimiento y fe, el sacrificio de Cristo por nosotros fue una vez y para siempre, porque fue perfecto. Él está y todo ha sido consumado, consumado es. Y cuando Jesucristo resucita, es declarado por Dios, Hijo de Dios, y fue sentado a la diestra del Padre. Él entró por nosotros a representarnos como sumo sacerdote. Cristo ha resucitado, ha vencido la muerte. ¿Y por qué la muerte causa tanto temor, tanto miedo al hombre? Muy sencillo, porque la muerte representa el juicio de Dios. Aunque la gente esté sin Cristo, entiende que habrá un juicio. Hay una incertidumbre tan grande que sigue después de la muerte. Esa conciencia que todavía existe en el hombre acerca del bien y el mal, el hombre sabe, por más que trate de escapar de esa realidad, que habrá un juicio. Y realmente eso es lo que le da sentido a la vida, que algún día todos nos presentaremos delante de Dios. Y como dice el devocional, ¿será que nuestros libros están allí? Cristo nos da la seguridad que sí, porque nuestros nombres fueron escritos en el libro de la vida por medio de la sangre del Cordero. Y es un libro donde las letras son imborrables, porque no se trata de nuestros actos, de nuestras acciones, se trata de Cristo. Y obviamente que no somos salvos por gracia, somos salvos por gracia, no por obras, pero nuestra salvación se refleja en las obras, en la manera que vivimos. Por su fruto lo conoceréis. Entonces, perdón, la muerte es un enemigo que ha causado tanto dolor y angustia en el hombre, una sombra que nos persigue desde el mismo momento al nacer. Yo les decía ahora por qué es que el hombre vive con tanto miedo a la muerte. Mire lo que dice Hebreos 2, 14 al 15. Así por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Cristo murió, o sea, el hombre murió. Dios hombre no muere, pero él participó del sufrimiento de la muerte, pero ha resucitado, dice, pero se hizo carne y sangre, él también participó en lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Es un temor que está genéticamente en el corazón del hombre, la muerte. Apaga el pecado es muerte. Y después de pasar a la eternidad, pues habrá un juicio, como lo dice el texto a leer, cuando dice que está establecido, mire, es decretado por Dios, que mueran a la vez y después el juicio. Es un enemigo que nos persigue desde el momento que nacemos. En Eclesiastés 7 dice, mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Cuando llegamos a un funeral de alguien, un ser querido, cuando parte un ser querido, es el único momento donde nosotros estamos como conscientes de una realidad inexorable. Muchos pensamos de que no vamos a morir. O sea, no vivimos de acuerdo a la luz de esa realidad. Escuché alguna vez a alguien que decía que el que está preparado para morir sabe vivir. Sabe que cada momento, cada instante en la vida cuenta. El mismo apóstol Pablo dice en su palabra escrita, inspirada por el Espíritu Santo, que no vivamos como los necios o como los que duermen, sino aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. ¿Cómo estás aprovechando tú el tiempo en la gracia del Señor? ¿Cómo te estás ocupando tú de tu vida?
del reino de los cielos y su justicia o de las añadiduras. Porque si es de las añadiduras, esas añadiduras no te llevarán al cielo. Esas añadiduras no te salvarán. No te darán deleite eterno, sino un deleite temporal. Entonces, la muerte para el hombre no es natural. Si fuera así, no habría tanta negación y dolor a enfrentarla. El no creyente, incluso muchos se preguntan qué es lo que hace que la muerte reine sobre toda la criatura. ¿Cómo podemos evitarla? ¿Qué pasa después de la muerte? Son tantas preguntas que asaltan nuestra mente. Y como decía el devocional, la tasa de mortalidad es el 100%. Todo el que nace debe morir. Es una realidad que no puede ser cambiada, amado hermano. Ningún hombre puede cambiar eso. Pero sí Cristo lo cambió. Cristo ha resucitado. La tumba está vacía. Y el Rey de Gloria está sentado a la diestra del Padre e intercede por nosotros. Es una verdad que debemos predicarnos todos los días. Pero muchas veces damos por sentado el Evangelio. Se convierte como algo tan normal. Y es por eso que empezamos a perder fervor y pasión por las cosas del Señor. El Evangelio es vida. Como decía el apóstol Pedro cuando Jesús le dice, ustedes también me van a abandonar. ¿Y qué dice Jesús? Señor, ¿a quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna? Nos acercamos a la palabra del Señor con ese deseo de recibir vida y vida en abundancia, de tener compañerismo con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. O solamente leemos la Escritura por leerla. Se olvide que la palabra del Señor nos salvará. Es salvación para el mundo. Nosotros pensamos que no vamos a partir. Nunca pensamos en ese instante. Evadimos esa realidad. Es lo que dice Santiago 4:13 al 14. Vamos ahora a lo que decís, hoy, mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Eso somos como la niebla, que hace que empezó el año y ya se va a acabar. ¿Cuántos de aquellos que conocemos no terminarán el año? Y muchos no terminarán. La pregunta es, ¿qué va a pasar con ellos en la eternidad? Eso también es un desafío para la iglesia, para nosotros. Que la única manera que esas personas tienen la oportunidad de pasar a la eternidad con Cristo es el glorioso evangelio que Dios ha depositado en nosotros y nos ha entregado la responsabilidad de predicar a tiempo y fuera de tiempo. Hay una verdad, amado hermano, que debe ser presente en nuestra mente y que realmente le da sentido a la vida, a todo hombre, creyente o no creyente, y de la manera que está establecido para los hombres, en una sola vez y después el juicio. Después de esto, el juicio. Hay un juicio. Bueno, allí serán juzgados todos los pensamientos, todas las obras de los hombres. No habrá nada que estará oculto. Todo será expuesto. Pero desafortunadamente el materialismo y la avaricia es la razón de vivir como un denominador de los hombres. Centran su vida en el aquí y en el ahora, viendo por tesoro este mundo. Y desafortunadamente es algo que es una filosofía que ha venido permeando de manera dramática la iglesia, la mundanalidad. Hemos perdido de vista que algún día compareceremos delante del tribunal de Cristo. En Lucas 12:15 al 21 dice, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y le dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí los guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes, guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche viene a pedir tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Primera pregunta del devocional. ¿Dónde estás haciendo tus tesoros? ¿Eres rico para el Señor? ¿O has enfocado tu vida en todas las cosas materiales? ¿No has pensado en la eternidad? ¿Y cómo debes vivir mientras que partes a la eternidad? Nosotros vivimos para la gloria de Dios, no para nosotros mismos. Entendamos de que Dios está con nosotros, amada familia, y no nos dejará ni desamparará. Nuestra felicidad y nuestro gozo no dependen de las cosas materiales. En Hebreos 13:5 al 6 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora, porque Él dijo,
no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré a lo que pueda hacer el hombre. El Señor está con nosotros. Él dijo que no nos desampararía, estará con nosotros y aún hasta el mismo preciso momento de la muerte. Aunque para nosotros la palabra muerte ya no existe. Nosotros hemos pasado de muerte a vida eterna. La vida eterna empieza en el momento que tú vienes a Cristo en arrepentimiento y fe. Nosotros partimos hacia la eternidad para estar con el Señor. La muerte ya no tiene autoridad ni poder sobre nosotros, porque hemos depositado la fe en aquel que ha resucitado. Hemos reconocido que somos pecadores. Hemos reconocido que Él es el Rey de Gloria. Él gobierna nuestras vidas. Si es así, cuando llegues allá y lean el libro de la vida, tú y yo estamos allí. No por nosotros, sino por la misericordia del Señor. El imperio de la muerte reinó por miles de años hasta que llegó Cristo. Este enemigo es vencido en la cruz, aunque con mucho dolor y mucha tristeza vimos a Jesús morir en la cruz. Él venció y nosotros juntamente con Él. Aunque el mundo lo vio morir como un perdedor, Él murió como un vencedor, porque resucitó. La muerte no lo pudo contener. ¿Cuándo fue que entró la muerte en el escenario de la historia del hombre? Que es parte del estudio que empezamos el martes, ahora 15 días. En Adán empezó el reino de la muerte. Es lo que dice Romanos 5, 12 al 14. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa el pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, y aún en los que no pecaron de la manera que transgresión de Adán, el cual es figura del que ha de venir. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? El paga del pecado es muerte. La pregunta es, ¿por qué antes de Moisés entonces había pecado? Si no había ley. Sí estaba el pecado, estaba la ley moral de Dios escrita en el corazón del hombre. Y lo que hace Dios con Moisés en el pacto de Moisés es establecer 10 palabras, 10 mandamientos, que establecían lo que es la moral de Dios, para establecer una línea de conducta en su pueblo y en el hombre. Pero los únicos que pueden vivir para la gloria de Dios son aquellos que han sido llamados a salvación, aquellos que Dios escribe su ley en su corazón y les da la capacidad para obedecerla. Amamos la ley de Dios, amamos los mandamientos de Dios, antes no los amábamos, porque como estamos muertos en delitos y pecados. Esa es la primera muerte. La segunda muerte es cuando el hombre se presente delante de Dios y no esté inscrito su nombre en el libro de la vida y sea lanzado al lago de fuego. Esa es la segunda muerte, una separación eterna de la misericordia de Dios. Es una separación eterna de la presencia de Dios. Estará en el lago de fuego, en el infierno ardiendo eternamente. Hay que darle gracias a Dios. Y si podemos entender la connotación de estas palabras, viviríamos con temor y con temblor la salvación que nos ha entregado. Adán fue nuestro representante ante Dios. Él fue creado por Dios para reflejar su gloria y deleitarse eternamente en ella, pero fracasó, pues decide libremente no obedecer y decidir no depender de Dios y no verle como su creador y como su Señor. El hombre quiso ser Dios. Y eso fue lo que pasó en Génesis 2:15 al 17. Cuando Dios le da al hombre la capacidad de gobernar y sojuzgar la tierra, de representarlo delante de la creación. En Adán todos estábamos, por eso es que la muerte pasó a todos. Él es nuestro Padre, humanamente hablando, de Él provenimos. Por eso es que genéticamente nuestra vida estaba muerta. Por más obras buenas que hiciéramos, no podíamos acercarnos a Dios. Siempre nos escondíamos de la presencia de Dios por causa del pecado, el miedo. Ahora ya no hay miedo. El perfecto amor echa fuera el temor. Podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para ir pronto a oportuno socorro, porque somos hijos de Dios. Ya no somos hijos de ira. Las consecuencias del pecado fueron devastadoras, pues sus consecuencias las vemos en nosotros y alrededor de nosotros. ¿Qué es lo que ves ahora en el mundo? Muerte, guerras, hambre, pestes, desastres. Y cada vez va en aumento. Y no disminuirá, amada familia, no disminuirá. Eso me preguntaba la hermana el domingo, pastor,
Porque si la iglesia de Cristo está en el mundo y está hablando la verdad, ¿por qué las personas no cambian? Porque no hay menos maldad, sino más maldad. Le dije, porque se tiene que cumplir la escritura. Porque el advenimiento del inicuo, del hombre de pecado, está rodeado de maldad. Y por haberse multiplicado la maldad en la tierra, el amor de muchos se enfriaría. La maldad y la muerte va a llegar a un clímax cuando emerja el reino del anticristo. Además, tenemos que estar preparados para ese momento, porque la Biblia dice que nosotros estaremos en ese momento. Muchos de los que estamos aquí, quizás los más jóvenes, verán el anticristo, verán ese principio de dolores. Estamos en la tribulación, vivimos en un mundo atribulado, angustiado, con miedo. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo como iglesia? ¿Estamos cumpliendo la misión? ¿Estamos haciendo lo que Dios nos mandó? Como dice la Escritura, Mateo 16, 27 al 27. Porque hay que aprovechar al hombre si ganarle todo el mundo y perdiere su alma. ¿O qué recompensar al hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Bueno, el resultado del pecado es la muerte. Pero ¿cómo nosotros podíamos saber qué es lo que es pecado y qué es lo que no es pecado? Es por eso que aparecen los 10 mandamientos. Y siguen vigentes, amados hermanos. El hecho de que seamos salvos por gracia, los mandamientos no siguen siendo parte de nuestra vida, la ley moral de Dios. No somos salvos por cumplir los mandamientos, pero debemos amar y anhelar cumplir los mandamientos. Pues que lloramos cuando pecamos contra Dios. Pues es que tanta tristeza, el Espíritu Santo es contristado. Y habrá un juicio, hermanos. El pecado será juzgado eternamente. Es lo que dice dice Apocalipsis 20, del 11 al 15. Y vio un gran trono blanco, y el que está sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ese es el final de la historia y el principio de la eternidad. Cuando tú miras tu vida, ves a Cristo obrando en ella, te deleitas en los mandamientos de Dios. Es tu deseo y tu anhelo ferviente todos los días estar delante de Dios, viviendo para su gloria. ¿Cómo vives tú mientras que viene Cristo? ¿Cómo vives tú? Otra pregunta. Si usted tuviera que explicar la manera breve del Evangelio a alguien, ¿qué incluiría? Sería necesario explicar la razón por la que todos necesitamos salvación, nuestro pecado, la identidad del Salvador, el Hijo de Dios que eligió hacerse hombre y el precio que pagó por nuestro perdón, su muerte en la cruz. Otro aspecto importante para incluir sería cómo ser salvo, arrepentirse del pecado, creer en Cristo y clamar a Él para salvación. No hay algo más. Creer en la resurrección de Jesucristo y su impacto en nuestra vida y en toda la creación. Jesucristo ha resucitado, la muerte ha sido vencida. ¿Y por qué es tan importante la resurrección, amado hermano? Porque demuestra que Cristo es el Hijo de Dios, quien venció la muerte, y además afirma de que Dios quedó satisfecho con la muerte de su Hijo como sacrificio por los pecados de la humanidad. La resurrección del Señor Jesucristo es la piedra angular del cristianismo y también el sello, la garantía de nuestra salvación, porque si Cristo no hubiese resucitado, vana es nuestra fe, estaríamos muertos en nuestros pecados. La doctrina de la muerte y la resurrección de Cristo es fundamental dentro del cristianismo. Si se quita, amado hermano, se hunde de inmediato todas nuestras esperanzas de eternidad. Tengan en cuenta eso, amados hermanos.
Cristo ha resucitado y nosotros juntamente con Él, pues vivamos una vida de resurrección. Vivamos una vida de resurrección, vivamos una vida de vivos, no de muertos. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Tú ya no estamos muertos en delitos y pecados. Sí, el pecado mora en nosotros, pero no nos gobierna. Podemos determinar cómo vivimos. Somos libres. Como dice 1 Corintios 15, el 13, dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de que Dios es el que resucitó a Cristo, el cual no resucitó, escuche, si en verdad la muerte no resucita, o sea, si en verdad los muertos no resucitan, ¿por qué si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó? Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es en vana, y ahí estáis en vuestros pecados. Era una lucha que había en la iglesia de Corinto. Mucha gente en la iglesia de Corinto decía que la resurrección no existía, que Cristo no había resucitado porque los muertos no resucitaban. Y era una filosofía, también una dinámica religiosa que tenían en esa época los saduceos. Los saduceos no creían que existía la resurrección. Lo que Cristo hizo es la base para la edificación de una nueva relación especial entre el justo y los rescatados de un pasado deplorable, justificados al creer en el Señor Jesucristo. Cuando tú y yo venimos a Cristo en arrepentimiento y fe, pasa lo que dice Romanos 5, 1 al 2, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Estamos firmes en esta fe. Nuestra salvación es segura. Hemos resucitado ante los muertos. La muerte no tiene poder o autoridad sobre nuestra vida. El día que nos presentemos delante de Dios, leerán tu nombre y leerán mi nombre. Hermanos, Cristo al resucitar físicamente, Cristo triunfó sobre el pecado y sobre la muerte, para que todos los que confiemos en Él recibamos nueva vida, una vida eterna. Así como un día resucitaremos, así también un día este mundo será restaurado. Pero aquellos que no confíen en Cristo recibirán la muerte eterna. Hermanos, Cristo fue declarado culpable por la corte romana. El Antiguo Testamento insiste que en cualquiera que sea colgado en un madero está bajo la maldición de Dios. Resulta que Él no murió como un hombre condenado en su propio pecado. Cristo venció el pecado, venció el mundo y venció el enemigo en nuestras almas, en la cruz. Él cargó nuestros pecados y ese sacrificio agradó tanto a Dios que lo resucitó a los muertos. Por tanto, su resurrección es una manera de devolverle su posición y defender su verdad. Dios defendió a su Hijo, ha resucitado. Cuando tú y yo resucitamos juntamente con Cristo, Cristo es nuestro abogado, Él es nuestro defensor. Por eso es que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, amada familia, porque Él ha resucitado. Él ha resucitado. Él se humilló y fue exaltado. Se hizo uno como nosotros para morir en la cruz. Es lo que dice Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Cristo regresa, amados hermanos. ¿Amamos su venida? ¿Realmente amamos su venida? El hecho, amado hermano, que Jesús vive hoy significa que el poder es poderoso para salvar hoy. Y es fuente y argumento de Pablo en 1 Corintios, donde él defiende la verdad de la resurrección, dando una explicación de que el evangelio cristiano depende de ella. Pero Cristo ha resucitado.
Y ahora tenemos la esperanza del perdón de nuestros pecados, el derecho de estar bien delante de Dios, no lo de nosotros, sino Cristo. Cristo nos dio el derecho de estar delante de Dios. Fuimos adoptados en Cristo, estamos en Cristo, somos nuevas criaturas en Cristo. Y esa vida eterna es estando en Cristo. La resurrección de Cristo Jesús demuestra que Él venció la muerte. La muerte es el enemigo de la humanidad y el castigo justo por los pecados de cada uno de nosotros. Y es por eso que el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 55 al 57 nos dice: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? Oh sepulcro, tu aguijón. El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es un himno de victoria. Mediante Cristo el tiempo de la resurrección ha irrumpido sobre nosotros. Aquel que cree en el Hijo de Dios ha pasado de muerte a vida. Y un día todas las personas del mundo serán juzgadas por las cosas que han hecho. Los que no creen serán responsables de su desobediencia contra Dios, enfrentando la condenación de Dios y siendo enviados al infierno. Nosotros como creyentes seremos responsables delante de Dios por las cosas que han hecho y serán recompensados en el cielo según sus obras como creyentes. La señal que Dios nos dio para confirmar su juicio fue la resurrección de Cristo Jesús de los muertos. Si tú no crees en el Señor Jesucristo, este juicio debe causarle un temor profundo. El hombre debe enfrentar la ira de Dios y sufrir una eternidad en el infierno, recibiendo el castigo que merecen por sus pecados. Pero este juicio no tiene que ser algo temible, tiene que ser algo temible, amados hermanos. Para nosotros no. La pregunta es: ¿por qué somos tan egoístas? Si nosotros no enfrentaremos ese juicio en la manera que los injustos lo enfrentarán, ¿por qué no les enseñamos cómo no serán juzgados delante de ese trono? ¿Amas la salvación? ¿Amas al Salvador? Predica la salvación, vive la salvación, vive como un hombre limpio de pecado, vive como un hombre justo, una mujer justa. Y eso es lo que nos enseña el Salmo 90, y con este versículo termino. Porque todos nuestros días declinan como tu ira. Perdón, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con toda su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación, según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. ¿Cómo estamos contando nuestros días, amados hermanos? ¿Como hijos de Dios? ¿Como perdonados y amados por Dios? ¿Estamos ocupándonos de la salvación con temor y con temblor? Y como dice el texto del devocional, está establecido para los hombres: se muere una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar ¿a quién? A los que le esperan. Reflexionemos. Estamos esperando al Señor. Vivimos en la luz de la espera del Señor, viviendo justa, sobria y piadosamente, aguardando la manifestación de nuestro gran Dios y nuestro Señor Salvador Jesucristo, como dice Tito capítulo 2. ¿Cómo vivimos, amados hermanos? ¿En dónde está enfocada nuestra vida? ¿Realmente estamos contando nuestros días para la gloria de Dios? Meditemos y reflexionemos en eso en esta semana. Vamos a orar.